¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Informe León hablaremos de cómo cambió el paradigma de la cultura en la ciudad de León con la llegada del Museo Contemporáneo hace 20 años. Hoy queremos que vean cómo ha sido la evolución de un museo que primero sorprendió por el edificio inspirado en las vidrieras de la catedral, que obtuvo uno de los premios más importantes de arquitectura, pero sobre todo por el trabajo y los proyectos que han encabezado los distintos directores que ha tenido el MUSAC. 2 décadas de ambiciosas exposiciones, de altibajos también económicos y de un resurgir actual con artistas de primer nivel. Este especialmente es un centro que queremos promover para los jóvenes de Castilla. Es un espacio de flexibilidad, de igualdad y de diversidad. Fuimos los arquitectos que tuvimos la oportunidad de construir el MUSAC. Hoy tengo la alegría de poder celebrar los 20 años del MUSAC con toda la ciudadanía de León. La verdad es que el MUSAC, siempre lo pienso así, es una de las obras más importantes que hemos realizado en nuestra oficina. Y es una alegría realmente poder trabajar, haber podido trabajar en León tantos años, primero en el auditorio y después en el MUSAC, porque me ha hecho entender, conocer y por lo tanto querer la ciudad de León. La experiencia de la construcción fue increíble, ¿no? Fue un proceso muy corto, en el cual durante el desarrollo de la idea y la gestión con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de los programas, se realizó todo ello para producir un proyecto de ejecución en 12 meses y la construcción prácticamente no llegó a los 2 años, ¿no? Fue un proceso dentro de las obras que hacemos en la oficina, que somos una oficina que producimos lentamente. Fue una de las obras más ágiles que construimos y sin embargo una de las que más nos interesa, ¿no? Luis y yo íbamos todas las semanas a León con la gran ilusión de poder trabajar allí mismo con los constructores, que también fueron una gran empresa constructora, con todos los técnicos, que también eran todos de León, y que fue una maravilla poder ir viendo cómo ese edificio, digamos, tan elemental, establecido a través de muros y vigas, se construía, ¿no? Era un proyecto muy radical de hacer un museo del presente, entendiendo que si Castilla y León era importante o tenía un patrimonio importante artístico, era porque había apostado en tiempos pasados por el arte de su época, no por el arte del pasado, porque la idea que tenían de hacer museo no se correspondía para lo que yo podía ofrecer, pero por otra parte lo que yo entendía que podía ser un proyecto necesario en esta época. Los 2 primeros años trabajamos desde Madrid, desde una oficina que tenía la Junta en Madrid, un primer año y medio, y rápidamente nos fuimos a León. Todo el mundo dice, ¿cómo es posible con lo que hacíais en una ciudad en una comunidad tan conservadora? ¿Cómo llegasteis a poner aquello? Pues realmente porque Silvia Clemente, cuando a mí me atacaban, ella me protegía. Yo tuve el encargo de crear la Consejería de Cultura y Turismo y el MUSAC era una de las iniciativas más importantes que había que poner en marcha en esa legislatura. Y comenzamos a trabajar en algo que era realmente novedoso y disruptivo, porque era un museo que quería que toda la obra que apareciera fuera posterior a 1992. Esto hacía que generara expectación y un cierto escepticismo en la evolución que iba a tener el museo. Y empezamos montando además actividades que acercaran al público, a los leoneses, el museo, y se montaron talleres para los niños y el acercamiento al ámbito local.
1 de abril de 2005 que inauguramos, que fue una fecha que nos impuso Casa Real, porque nosotros lo teníamos ya todo preparado desde antes, pero nos dieron esa fecha y diplomáticos, fueron muy majos y la verdad es que la gente de León se portó como siempre de maravilla. Fue para León algo maravilloso porque fue un acto no local ni regional, sino que tuvo una cobertura nacional muy importante y luego ya nosotros trabajamos para que el museo tuviese un eco internacional, que fue lo que le avaló también, por lo menos esa etapa que yo trabajé, para que fuese un museo que tuviese una presencia amplia, más allá de lo local, lo regional o lo nacional. Un edificio que habían diseñado Tuñón y Mansilla, y que estaba conectado con la historia de León, concretamente con la catedral, y el color de los cristales hacía referencia a una de las vidrieras más importantes de la catedral. Uno ve aquí una de las maquetas primeras o alguna más de un tamaño más pequeño, ¿no?, en las cuales trabajábamos investigando cómo construir, ¿no?, esa serie de galerías, ¿no?, esa serie de galerías que ahora se reconocen como calles que están formadas por cuadrados y por rombos, ¿no? Realmente las oportunidades que daba esto eran grandes, pero yo creo que los gestores del MUSAC lo han sabido utilizar con mayor intensidad y con mayor fuerza de lo que nosotros incluso nos imaginábamos. El MUSAC tuvo luego muchos premios y muchos reconocimientos, entre los cuales el más importante fue el premio Mies van der Rohe. Pensemos que en España premio Mies van der Rohe solamente hay 2 personas que lo tienen, ¿no?, que es Rafael Moneo y nosotros, Rafael Moneo por el Auditorio de San Sebastián y nosotros por el MUSAC, ¿no? Y para eso, o sea, para nosotros nos da un placer y una emoción tremenda, porque nos significó para nosotros un punto de inicio de nuestra carrera con mucha intensidad. Yo tenía una prioridad, era involucrar a personas de León, y por otra parte que se entendiese que era un proyecto que se hacía, que era la ciudad la principal beneficiaria y que se trabajaba para la ciudad. Por eso, nada más empezar, pues el trabajo que se hizo solo y exclusivamente con becarios. Yo era el mayor de un equipo, pusimos en marcha, yo tenía 30 y tantos años y todo el equipo, todo fueron becarios. Y con mucho respeto a la gente que sabe trabajar en el mundo del funcionariado, una de las bases que puse es que no podía trabajar con ningún funcionario, esencialmente porque no había personas preparadas dentro de la gestión cultural que pudiesen hacer este trabajo, que era una cosa muy puntera. Y sin embargo sí había muchas personas que ya estaban estudiando, gente muy preparada, que venía de otros sitios, y eran muy joven y podían trabajar tanto en León incluso como fuera, ¿no? Y eso es lo que hicimos, creé un equipo de becarios. Yo entré aquí con una beca 1 año y medio antes de que inaugurásemos, y realmente todos nos dedicamos pues a crear los contenidos, tanto expositivos como los textos, para alguna forma contextualizar cada una de las obras y tener una cercanía con el público haciendo esa lectura. Estás partiendo de la nada, creando un museo de nuevo. Era además la primera exposición de emergencias, una exposición muy complicada, con muchos artistas y que ocupaba todo el espacio del museo. Pero bueno, allí lo que teníamos que hacer era sobre todo abrir el edificio, de repente, pues era un edificio que estaba vacío, que se llena no solo de obras, sino que empezamos a recibir al público, además con un gran éxito para aquella, que no todos estábamos seguros de cómo podía funcionar pues un museo de arte contemporáneo, de arte realmente del presente, como se planteó desde un principio. Y realmente el recuerdo que tengo es que funcionó muy bien, que de repente el MUSAC ya era una referencia dentro de la ciudad de León, cuando 3 meses antes no se sabía ni lo que era este edificio de colores.
Estos becarios, algunos están todavía trabajando allí, como Coré, como Carlos. Todas nuestras obras siguen unos criterios de almacenaje de conservación preventiva. Entonces, quizá lo que más llame la atención son estas estructuras que se llaman peines, que es donde se cuelga la obra la obra bidimensional. Se mantiene colgada siempre en su posición, en la posición en la que va colgada en la pared. Musac se compone de más de 1.110 obras, 1.117. Para ser exactos, de más de 439 artistas de distinta nacionalidad, tanto provinciales, regionales, nacionales, internacionales. Y bueno, la verdad es que es una suerte tener una colección así de arte contemporáneo en Castilla y León. Son las menos las que no han sido expuestas, porque además en este periodo del museo una de las líneas fundamentales es mostrar durante al menos un periodo de tiempo las obras de la colección o la colección dentro del contexto de distintas exposiciones temporales. Otro, mira, Blanca ahora mismo nos hemos llevado, fue becaria de este momento, Blanca de la Torre de León, y desde la semana pasada, desde hace 3 días es directora nada más y nada menos de uno de los museos más importantes de España, del Iván. Para mí es un orgullo, porque esta chica acababa la carrera, le dimos una beca, empezó allí, estuvo un par de años y ahí está Blanca. Para mí es un orgullo absoluto, ¿no? Fue una época muy emocionante. He seguido el desarrollo del Musac a lo largo de todos estos años y considero que el Musac, con sus diferentes líneas, en función de las direcciones que ha ido tomando, continúa siendo un termómetro del arte contemporáneo. Cuenta con un equipo eficiente y brillante detrás y para mí es una parada obligatoria cada vez que regreso a León y espero que continúe siendo un lugar imprescindible y un atractivo para la ciudad durante muchísimos años más. Cuando inauguramos el museo, pues la expectación por parte de la gente de León pues ha sido impresionante. Recuerdo los primeros años que aquí la gente venía, no sé, el público era de 2.000 personas cada semana en el primer año del Musac. Entonces realmente la respuesta de la ciudad era muy acogedora, muy impresionante. Hay cosas que no las entendemos, claro que no, pero bueno, de momento lo que hemos visto hay cosas que son muy bonitas, muy interesantes. Algunas no sé lo que significa, pero en otras sí las entiendo. Todo lo poco que hemos visto nos parece bonito, ¿eh? No me hace mucha gracia, yo creo que va a ser pintura y es fotografía. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Un país después de una guerra o una masacre. Países. Vamos entendiendo, vamos, sí. Lo mejor del Musac como experiencia para mí, 7 años de mi vida íntegros, dando todo lo mejor y lo peor, fue la gente. Poco a poco la gente se empezó a sentir muy orgullosa del trabajo del Musac y fue lo que nosotros nos enganchamos a eso. La gente vio que no éramos extraterrestres, que lo que hacíamos tenía una repercusión positiva, que la gente empezaba a hablar. De hecho, nosotros lo primero que hicimos, una exposición 5 meses antes, en diciembre de 2004, hicimos el primer proyecto, se llamaba La Primera Exposición La Haces Tú, y invitábamos a todas las familias, una carta que escribió la consejera a todas las familias diciendo: este museo es para vosotros. Trabajo de educación. Entonces eso ha sido la asignatura pendiente durante los primeros años hasta conseguir un público fiel. Muy actuales, muy novedosas para León, vamos, una cosa que deberíamos potenciar más y debería venir más gente a verlo. Lo más fundamental es que le acerquen el arte moderno a los niños y tener en cuenta su visión. Entonces yo creo que es lo mejor de este Musac. Es una maravilla, por favor. Y una cosa muy buena para León y está muy bien culturalmente
somos docentes y los niños han sacado mucho provecho de estos 10 años. Es muy bueno que una ciudad como la de León, que tiene mucha piedra antigua, mire también al futuro, no se ancle solamente en el pasado. Hay gente que viene a las sesiones de cine, a los pequeñamigos, a las visitas de los domingos. Entonces es gente que ha tomado ya el museo como algo propio, como parte de su vida cotidiana, su vida cultural. Como el trabajo tuvo mucho éxito, algo que nos desbordó, a mí me desbordó. Fue una cosa que me creó un estrés muy grande porque yo no esperaba que el Musac iba a tener el éxito que tuvo, creía que iba a ser bueno, pusimos al máximo para que así fuese, pero funcionó. Una de las partes que más nos interesa del público son esos nuevos públicos que se exponen por primera vez o en sus primeras veces al arte contemporáneo. Con muchos de ellos vemos unos resultados realmente satisfactorios. También, por otro lado, vemos algo que puede ser, que tiene que ver con la ciudad de León, no tanto o no solo con el público del museo. Digamos que esa media de edad sí nos gustaría que bajase, porque esos nuevos públicos no están tan arraigados dentro del propio museo, algo que creo que es extensible a la vida cultural de la ciudad. Quizá ese sea el reto que hemos tenido desde el principio y que vamos a seguir teniendo año tras año. Aquel proyecto de Globo Sonda Trial Balloons lo reconozco como uno de los más complejos que hemos desarrollado y quizá de más envergadura que haya tenido aquí. Luego, en nombres de artistas, Sirin Nessá, Dúo Rondinone, es cierto que Pipilotti Riz, que también fue de las primeras, son algunos de los platos fuertes que hemos podido tener. El Musac se convirtió en un lugar de referencia para el arte contemporáneo a nivel mundial. Creo que fue una de las iniciativas más innovadoras que pudimos poner en marcha y de la que yo me siento realmente orgullosa, y además es un honor haber participado en su gestación y en su puesta en marcha. O sea que desde aquí solo agradecer que la vida me diera esta oportunidad y sentirme muy feliz por haber estado ahí. Un cambio de consejera. Se cambió de una consejera que apoyaba 100% y estaba a muerte con el proyecto, que le encantaba al Musac, y el Musac, que de hecho lo presentó conmigo, que era Silvia Clemente. Mi forma de trabajar, yo vi que yo había llegado al límite también. Entonces yo planteé también el irme, y yo no sabía que iba a venir una crisis después. En el 2008 empezó la que ya se empezaba a hablar. En el 2005 el museo nació en una coyuntura económica alcista y el museo tuvo unos presupuestos muy apetecibles y una capacidad de hacer trabajo muy alta, y hoy en día estamos en una situación diferente, como lo está todo el país, y estamos trabajando con la mitad de presupuesto, con menos dinero, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas, todo lo contrario, estamos haciendo más cosas que nunca, intentando por un lado rentabilizar algunos de los activos del museo, como puede ser su propia colección, y luego por otro pues redistribuyendo gasto de manera que podamos destinar más dinero a actividades públicas, de manera que podemos ofrecer una oferta dinámica de ciclos de conferencias, de debates, de talleres, de películas. En los últimos años resultaba complicado poder volver a acceder a un tipo de liga, por decirlo de alguna forma, que podría quedar fuera de nuestro alcance, y que con esta exposición de Ai Weiwei obviamente parece que estamos retomando. El mundo ha cambiado mucho desde aquella crisis, sobre todo el mundo en la actualidad. Creo que necesita un tipo de museos mucho más radicales, mucho más comprometidos con la realidad, porque la realidad es muy compleja, y si los museos no responden a eso, creo que cumplen una función muy negativa para la sociedad. Es un museo que, verdad, se concibió y se hizo estupendamente. Ahí está la lámpara de la comedia humana de Ai Weiwei, que no se puede exponer en casi ningún museo. En muy pocos museos de toda Europa se puede exponer esa lámpara, y en el Musac parece que ha sido diseñada para ese espacio. En consecuencia, es un gran museo, es un museo que además a lo largo de estos años
ha formado una colección muy importante del tránsito del siglo XX, del siglo XX al siglo XXI, tiene un fondo histórico de una etapa pues muy representativa de lo que ha sido la evolución del arte, y es una colección muy bien concebida y muy bien formada. La realidad ha superado todas las expectativas. Hemos alcanzado casi 90.000 visitantes a final del año 2024. Vamos por muy buena senda este año y sobre todo también hemos tenido muchísima presencia en medios de comunicación generales y especializados, y el museo realmente está en un momento inmejorable por la calidad de la oferta que estamos realizando, es positiva, programas públicos y la perspectiva de futuro que tiene ahora mismo. El MUSAC tiene prestigio internacional, tiene 20 años ya de trayectoria, es un museo muy joven y también evidentemente yo llevo ya 30 años de experiencia profesional al más alto nivel, y eso por supuesto también he tirado de los contactos que he tenido profesionales para poder traer grandes exposiciones como esta hasta León. Pero desde luego el pozo de historia del museo es muy importante también para conseguir esto, por muchos contactos que yo tuviera. Si no fuera un museo que se considera como un museo serio, un museo que responde, un museo que es capaz de armar proyectos de investigación, proyectos que llegan al público, nada podría ser posible. Detrás de todo lo que hacemos, un equipo grande, muchos de los compañeros que están con nosotros están desde la fundación de la creación del museo, desde el 2005, y eso es una parte fundamental de la ecuación. Estos 20 años han pasado muchas cosas que han inferido directamente en lo que se podía o no llegar a mostrar en el museo. Son muchos años, son 20 años y ha habido de todo, pero bueno, la verdad es que estar después de 20 años como estamos con esta exposición, con el buen resultado de público que estamos teniendo en estos meses, vamos, yo lo consideraría como un éxito realmente. El nivel de presupuesto del museo es óptimo, siempre puede ser más, por supuesto. Todo cuesta dinero, los transportes, desplazar las obras de arte, los seguros, montar las exposiciones, pero sí es cierto que estamos con un nivel de presupuesto que nos permite hacer el tipo de proyectos que estamos realizando ahora mismo. Yo cuando me reúno con directores de fuera de España, me comunican, siempre les pregunto por sus presupuestos, que es una pregunta que me da curiosidad morbosa, y a veces me sorprende porque museos de muchísimo nivel tienen menos presupuesto que nosotros. Realmente lo que hay que es optimizar los recursos que tenemos, que es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo con la reordenación de espacios que hicimos en la programación del museo para llegar más allá y poder llegar a proyectos como los que estamos haciendo. Grandes fotógrafos como esta fila que veis aquí de Gregory Crewdson o de Rineke Dijkstra, que estas piezas estuvieron incluso en el momento de la inauguración del MUSAC. Esta fotografía de grandes dimensiones, de un retrato de grandes dimensiones, bueno, pues que es maravillosa. O esta, que es muy querida también por el público, por los usuarios del MUSAC, que ha salido en distintas ocasiones, que se titula, es de la serie de Los Americanos, de Andrés Serrano, y que bueno, pues que es maravillosa verla tanto así en los almacenes como en cualquier sala de exposición. Yo creo que es importante ubicar el museo donde está. Somos un museo muy importante, pero desde luego no somos el Pompidou, ni la Tate, ni el MoMA. Estamos junto a una liga, digamos, de museos relevantes que están innovando, que están investigando, que están mostrando proyectos muy sólidos, pero debemos trabajar con museos con los que podamos dialogar de tú a tú. Eso es muy importante porque si no se ubica una serie de desequilibrios que no son deseables. Estamos ahí entre los 10-15 museos más relevantes del país. A nivel internacional hay cientos de museos de arte contemporáneo, o sea, sí es cierto que haber logrado traer exposiciones como la de Ana Mendieta o como la que va a venir próximamente de Yoko Ono el próximo otoño, pues nos sitúa, digamos, en un primer nivel. Esos son datos objetivos. Es importante, muy importante la cultura para el desarrollo no solo turístico, sino también el desarrollo vital de una ciudad, donde la sociedad tenga un espacio donde ir a descubrir y a emocionarse con el arte. Y el museo creo que lo ha conseguido.
Estos 20 años de actividad del MUSAC han sido, sin lugar a dudas, un soplo de aire fresco para nuestra ciudad. Creo que totalmente merecido, por otra parte. No podemos olvidar esos grandes hitos de encontrarnos con Paul Auster, por ejemplo, en el MUSAC, o este último año, gracias a la ayuda y al buen hacer de Álvaro, encontrarnos con la gran escritora Adania Sibli. Creo que el MUSAC tiene mucho que hacer por los artistas de León también. Realmente cuando uno trabaja en un museo, la planificación se realiza a 3-4 años idealmente. Yo creo que si logramos mantener el nivel en el que estamos es fantástico. El año pasado casi 90.000 visitantes en una ciudad que León tiene 120.000 habitantes. Bueno, ya nos podemos hacer una imagen del impacto, y estamos muy orgullosos de eso, del impacto que tiene entre la propia población, entre los propios ciudadanos de León. Eso es muy raro para un museo de arte contemporáneo, tener este nivel de aceptación, y realmente cuando yo siento que la gente está muy orgullosa del museo, y eso para nosotros es muy importante. El MUSAC es la gran ventana al arte contemporáneo que hay en León. Es un lugar tan aprovechable por el que podemos ver todo lo que se está haciendo en cuanto a arte contemporáneo y también el arte que será. Por eso yo creo que es un lugar al que hay que ir y además cuidar y aprovechar la oportunidad de tenerlo entre nosotros. En estos 20 años la cantidad de exposiciones que se han hecho, todas ellas interesantísimas, que han colocado a la institución como una de las, al MUSAC como una de las instituciones más importantes de la defensa de la cultura contemporánea y el arte contemporáneo de toda España, ¿no? Pasado las 300 exposiciones. Tenía mucha ilusión de poder hacer un proyecto grande con Ai Weiwei. Había trabajado antes con él hace muchos años ya, en el 2010, un proyecto más pequeño, importante conceptualmente, pero más pequeño en cuanto a presupuesto y escala. Y realmente esta sí que ha sido una espinita que me he podido quitar, y me alegro de que haya servido tanto al museo para volver a situarlo en primera fila. No debemos de perder esa capacidad crítica que a través de las exposiciones y como museo podemos hacer de la sociedad contemporánea, que es al fin y al cabo lo que intentamos aprender dentro de las propuestas expositivas y de actividades. Espero que dentro de 20 años, aparte de que el museo siga abierto, sigamos aquí o no, no perdamos esa capacidad ya no solo de sorprender, sino de poder hacer una lectura crítica de la sociedad que tengamos dentro de 20 años, que no sabemos en qué acabará todo esto. Hay mucho camino por hacer, no es un trabajo lento, de hormiguita, un trabajo de generaciones. En España, España es un país en el que el arte contemporáneo no pinta mucho, pero sin embargo es un país en el que también va pintando cada vez más, y estamos viéndolo por ejemplo con esta exposición, que ha sido capaz de atraer a muchas personas que no venían al museo, por ejemplo, desde el 2005, el año en el que se fundó el museo. Y desde luego es una labor que estamos haciendo. Tenemos un departamento de educación dentro del museo y contamos con las mediadoras, por supuesto, para continuar esta labor que realizan. Son muchas las voces que han escuchado en este reportaje aplaudiendo la labor de un museo que ha conseguido atraer a las nuevas generaciones al arte contemporáneo. Así nos vamos, gracias por vernos. Las 2 próximas semanas no habrá Informe León por la programación especial de Semana Santa, así que les emplazamos al 24 de abril. Adiós.